Gabon guztiei eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera, hemen Radio Vitorian. Gaur Gesaltzara goaz. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia, hoy con una entrevista por medio para acercarnos a la realidad histórica de Salinas de Añana. Y para ello está con nosotros, y ha sido invitado por la Sociedad de Estudios Vascos, por parte de Eusko Ikaskuntza, Egoy Urzelay, historiador. Egoy, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, joven, ¿no? Bueno, sí, 27 años. ¿La carrera cuándo terminaste? Pues hace 5 años, en el 2002. 2002. ¿Y tienes alguna relación con Salinas de Añana? Afectiva o de tipo emocional, no, la verdad es que no tengo ninguna. Simplemente, bueno, lo que deriva de haber hecho la tesis relacionada sobre temas cercanos a las Salinas, pero no, previa no, ninguna. ¿Por qué eliges las Salinas para hacer tu tesis y rematar de alguna manera así tu recorrido hasta ahora como historiador? Bueno, la verdad es que en estos casos suele quedar muy bonito decir que es un tema que me ha interesado desde siempre, pero sería mentir porque en realidad yo empecé a hacer la tesis sobre los condes de Salinas en la Edad Media, sobre el linaje de los Sarmiento, porque mi director de tesis, César González Mínguez, al dar una conferencia sobre el linaje y sobre el linaje poderoso en la zona de Pipaón también, etcétera, se encontró con que no había muchos estudios sobre él, y entonces me dijo que ahí podía haber un tema, un vacío historiográfico para hacer una tesis, y yo estuve de acuerdo, me pareció un tema interesante, estudiar la nobleza alavesa bajo medieval, y empezamos con ello. Vamos por partes. Bajo medieval, ¿qué siglos? Siglos XIV y XV. 14-15. Sí. ¿Había muchos nobles en Álava? Sí, había pues unos nobles de origen alavés, que en origen estaban agrupados en torno a la cofradía de Arriaga, y luego otros foráneos que venían de fuera, en caso de los Sarmiento o condes de Salinas, que eran de origen palentino y llegaron a la provincia pues ya en el siglo XIV. Álava no era lo que es, tal y como lo conocemos actualmente, que va pues desde Valdegovía hasta Agurain, desde Ollón hasta Aramayo. No era lo que es. No, porque sobre todo lo que hoy es la Rioja Alavesa, hasta finales del siglo XV era Reino de Navarra, y precisamente eran los Sarmiento quienes con posesiones en la zona de Peñacerrada, Lagrán, etcétera, se encargaban de defender esa frontera entre Castilla y el Reino de Navarra. Por lo tanto, 14-15, Álava en Castilla, en el Reino de Castilla, haciendo frontera incluso esas localidades que dices de montaña alavesa con el Reino de Navarra, que todavía tenía posesión del actual Rioja Alavesa. Así es. ¿Qué relación, lo que decías de Salinas de Añana, con los Sarmiento, con los condes de Salinas? Luego ha salido Pipaón. Explícanos, los Sarmiento, ¿quiénes eran los Sarmiento? Has dicho que palentinos de origen. Sí, son un linaje que yo he rastreado sus orígenes hasta el siglo XII, en el entorno de Carrión de los Condes, cuando fundan un monasterio llamado de Benevívere, y van creciendo, atravesando por dificultades, hasta que en el siglo XIV, en la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara. ¿Y esta guerra dónde fue? En todo Castilla. Dos hermanastros pretendientes al trono que se enfrentan entre sí. Y estos apoyaron a Enrique II, al usurpador, podemos decir, y este les premió pues con varias villas en Álava por haberle apoyado, entre ellas pues Salinas de Añana. También Peñacerrada, también La Bastida, y Lagrán, esa zona que decíamos del sur de Álava, que entonces lindaba con el Reino de Navarra. Pues menuda gracia para los habitantes de la zona. Te daban como premio por haber participado a favor de alguien en este caso. Sí, eso ha venido en denominarse las Mercedes Enriqueñas, en el sentido, hacía referencia a las donaciones que los monarcas a partir de Enrique, de ahí el nombre, pues hicieron a los diferentes nobles que le habían apoyado en la guerra contra su hermanastro. Así que los Sarmiento de Palencia, palentinos de origen, apoyaron a un tal Enrique, vamos a contarlo como a los niños, y un día aparecen en Salinas de Añana: estoy aquí porque me han regalado vuestro pueblo. Bueno, probablemente diría que el Sarmiento, pues que gracias a mi magnífico apoyo en la guerra y a mi ardor guerrero he sido agraciado con esta villa, pero sí, vendría más o menos a decir esto. Y todos vosotros sois... Sí, y a continuación les diría que
ahora todos vosotros pasáis a depender de mi jurisdicción. Yo seré aquí, pues, El jefe. juez y señor de esta villa. ¿Y eso qué significa para los habitantes? Me imagino que de un pueblo muy importante, de aquella Álava que no era lo que es, porque Salinas de Añana recibe el fuero muy pronto. Si vemos los fueros y la formación de las villas medievales en Álava, la más antigua, me imagino que era un pueblo potente, y de repente aparece allí los Sarmiento, seguramente que en una localidad rica en aquel momento. Sí, Salinas de Añana es una de las villas económicamente más dinámicas de la alavesa, sin duda, pues precisamente por la producción en su valle salado de la sal. Y sí que es cierto que el hecho de percibir esa villa convertía al linaje de los Sarmiento en un linaje hasta entonces pues no muy poderoso, pero que con esa serie de rentas sobre la producción de sal, etcétera, que irá adquiriendo, pues irá creciendo. Y sí que es cierto que para los vecinos pues probablemente era más deseable seguir bajo mandato del rey y con un concejo sin ningún tipo de restricción señorial, que pasar a formar parte a depender de un señor, que era bastante más, digamos, por decirlo así, cañero. Se la envainan entonces a los habitantes de Salinas, de alguna manera. Sí, al final casi todas las villas de Álava pasaron a depender de señores, excepto Vitoria. Pues al final todas las villas medievales alavesas estaban bajo el poder de señores del tipo de los condes de Salinas. ¿Y esto qué significaba? Te quiero decir, una localidad donde la sal, desde vete a saber cuándo, época romana, protagonista en esa localidad, en ese punto, porque allí la sal se forma gracias al río, al subsuelo, y a esas aguas que aparecen en el subsuelo de Salinas de Añana. ¿Qué significa para un pueblo como Salinas de Añana la presencia de los condes de Salinas, que incluso cogen el nombre de la localidad y que ya no sé si abandonan incluso a lo largo de siguientes siglos? Para los vecinos, sin duda, el hecho de pasar a depender de un señor, digamos que limita bastante su capacidad de movimientos y de autonomía sobre la producción de sal. Para ello, el documento más importante con el que contamos son unas ordenanzas de principios del siglo XVI, en las que el conde de Salinas pues muestra su preocupación ante el hecho de que vecinos de Añana que no tienen eras en el valle sí que tienen sal en sus casas. También dice cómo se ha probado que muchos vecinos al anochecer van al valle y se hacen con sal, cómo la vendían, digamos, sin declarar, entre comillas, por los impuestos que tenían que pagar al conde por un tipo de IVA medieval que se llamaba alcabala. Entonces, o sea, las eras eran de los vecinos. Había muchos propietarios, monasterios de la zona, el conde contaba con algunas, luego había pozos comunales, luego cada vecino contaba con una serie de eras. Sí, pero no podía utilizar aquellas eras, sacar sal, venderla, llevársela a casa sin el permiso del conde. Digamos que no sin pagar lo que tenía que pagar al conde. Pues por ejemplo, cualquier transacción que se hacía con sal, que en eran muy frecuentes porque se empleaba también a modo de trueque, para comprar otra serie de productos, cereales, animales, etcétera, pues tenía que, digamos, pagar el IVA de esa transacción al conde de Salinas. Y el conde de lo que se queja precisamente es que la gente hace esos negocios, digamos, como dice en el documento, escondidamente, para ahorrarse esos tributos al conde de Salinas. ¿Y a quién dirigía ese documento? Pues es unas ordenanzas que redacta el conde de Salinas y que obliga al concejo de la villa a firmarlas. Y a los vecinos a aceptarlas también, claro, a cumplirlas. No sé, se supone, ¿verdad? Sí. Porque no hay documentos ni por aquel entonces ni policías ni cosas de estas. Lo que sí que tenía el conde era una red que la documentación llama guardias de la sal, que eran, pues digamos, una serie de personas dependientes del conde, vasallos del conde de Salinas, que se encargaban de vigilar todo este comercio salinero. Uy, chivatos. Sí, digamos que ellos lo que hacían es cada vez que encontraban a una persona con un asno, con un buey y con una serie de fanegas de sal, pues lo que hacían era controlar que esa sal fuera de Salinas, porque cada salina tenía una jurisdicción en la que solo se podía consumir esa sal. Digamos, la sal de Salinas de Añana
era obligatoria que se consumiese en todo Álava y una franja importante de Castilla. Pues la sal de marina del Cantábrico en la zona de Castrurdiales, Laredo, etcétera. La zona de Salinas Atienza más al sur, pues otra zona. Entonces, los guardias de la sal tenían que controlar que aquí y en una parte de Castilla se consumiera solo sal de Añana. Eso lo repartía el Reino de Castilla. Sí, son unos privilegios que vienen desde desde el siglo XIII, más o menos, y en los que cada salina se hacía con una circunscripción propia, en la que tenía el monopolio de la venta de sal. Uh-huh. La venta de sal y la importancia de la sal tampoco era lo que es. Te quiero decir, hoy es pues probablemente los productos más baratos, uh-huh. Es de un alimento o un condimento para los alimentos de necesidad básica, sin embargo es muy barata. Precisamente ahí está una de las razones en donde vemos ahora mismo el estado de las salinas, que no es un producto competitivo, no lo ha sido, ahora se quiere recuperar otra vez con la rehabilitación de toda esa zona y conseguir que esa sal esté dentro de las degustaciones importantes, el slow food y demás. Pero en su día la sal no era lo más barato del mercado. No me imagino que tuviera la importancia del petróleo actual, pero era un elemento importante, ¿no? Bueno, el petróleo se era conocido como oro negro, en la Edad Media la sal era conocida como oro blanco. ¿Tanto como eso? Sí, o sea que lo que da buena muestra de la importancia que tenía. Para mantener alimentos. Sobre todo como conservante, era también fundamental para el ganado, que tiene que consumir determinadas cantidades de sal simplemente para sobrevivir. Y eso, en una época en la que no hay frigoríficos, pues la sal es el conservante principal y la que evita que los alimentos pues se corrompan, y era un elemento de extrema necesidad para los habitantes de cualquier villa alavesa o castellana o navarra. Se suele decir que hay alrededor de 5.000 eras en Salinas de Añana. Ahora, desde luego, que estén activas hay muchísimas menos. ¿Hay algún documento, ha recogido algún documento donde se ve qué número de eras estaban activas en esa época de la Edad Media? Los documentos que hacen ya inventarios del número de eras son del siglo XVI, o sea que de la realidad medieval conocemos muy poco. El que mejor puede hablar de eso sin duda es Alberto Plata Montero, que ha hecho una tesis sobre las Salinas de Añana y que lo que viene a afirmar es que la realidad que vemos hoy en Salinas tiene muy poco que ver con lo que habría allí en la Edad Media, que sería de una entidad bastante menor. Se supone que ya la multiplicación de eras se produce en siglos posteriores. Hasta aquí hemos situado un poco el tema de la tesis, pero has escrito, creo que, alrededor de 750 páginas. Sí. ¿Hacia dónde has llevado la tesis? ¿Hacia dónde te ha llevado? En realidad, mi tesis, más que sobre Salinas de Añana, que es una parte importante de ella, es analizar la evolución del linaje que se hizo con Salinas. Entonces, claro, al final yo me ocupo de la trayectoria del linaje entre los siglos XII y XVI, y los 400 años dan para bastante. Dan 750 páginas, sí, pero podrían haber sido más. Y Salinas de Añana no es el único pueblo sobre el que ellos tienen poder, digamos. No, ellos van abandonando su zona originaria palentina ya según avanza el siglo XIV y sobre todo el XV, y como hemos comentado antes, pues se hacen con Salinas, pero luego su principal fuente de poder y donde más fuerza tienen es en la frontera sur de Álava con Navarra, en La Bastida, sobre todo, que hace frontera, está muy cerquita de La Guardia, que sí que era ya reino de Navarra, en La Gran, en Peñacerrada, en Ocio, toda esa zona, una especie de muralla sur que forman la Sierra de Cantabria también, es lo que donde está el núcleo de poder de los Sarmiento, digamos, de los condes de Salinas. Y así como en Salinas de Añana tenían una fuente de riqueza importante que era la sal, en esas otras localidades, La Bastida, en Ocio, en las localidades de montaña alavesa como La Gran, ¿hay? Pues esa ciertamente es una zona económicamente mucho menos dinámica, y la principal fuente de ingresos allí es la guerra. La guerra con el Reino de Navarra, que reporta importantes beneficios. Pues, al final, pues por ejemplo, cuando en el siglo XIV un Sarmiento captura al mariscal del Reino de Navarra, a un tal Sancho de Londoño, pues le pagan por el rescate de los navarros de su mariscal, pues nada más y nada menos que 200.000 maravedíes, que dicho así pues puede sonar, no se sabe si a mucho o poco, pero que comparado con las rentas que percibía de la explotación agraria, etcétera, es una barbaridad. ¿Y quedan palacios, quedan todavía
testimonios de la presencia de los Sarmiento en esas localidades que estamos comentando? Ya si vamos a los cascos urbanos actuales. Pues los restos más importantes, por ejemplo, serían en Ocio, pues el castillo, supone que es anterior, pero que fue el Sarmiento en el siglo XIV o XV quien ya pues le dotó de cierta entidad. Y luego ya la verdad es que en la zona de Peñacerrada, La Bastida, no queda mucho. Un escudo queda en la iglesia de Puente Larra de los Sarmiento, y poco más, la verdad es que poco más. En Salinas de Añana todavía se cuenta con la picota o rollo jurisdiccional, que es una especie de cilindro de piedra que con un escudo de la familia que marca que el señor de allí es el Sarmiento, y en el que se encadenaba a los presos para escarmiento público, etcétera. Pero testimonios arqueológicos bastante pocos. Siglos XIV, XVI, ¿tienes en mente algunas otras familias nobles ubicadas en Álava? Por aquel entonces, ¿algún otro apellido? Pues en el condado de Treviño, los Manrique tenían una importancia no solo a nivel alavés, sino también castellano. Los Velasco también en el Valle de Valdegovía, los Rojas en la zona de la montaña. La verdad es que los Ayala en su solar de Quejana y Condes de Salvatierra. La verdad es que hay linajes en Álava asentados, incluso con solar, aquí como el caso de los Ayala, de importancia a nivel de todo Castilla. Uh-huh. Y la Llanada y la actual Vitoria, porque nos has llevado a Valdegovía, nos has llevado al Condado de Treviño, nos has llevado hasta el Valle de Ayala, pero Vitoria y su Llanada. Lo cierto es que las principales ciudades de Castilla no se sometieron a la autoridad de ningún señor. Digamos, por ejemplo, que Burgos, el caso de Vitoria, se mantuvieron como ciudades, digamos, independientes, que no cayeron bajo la órbita de ningún señor. Dependientes de un reino y de un rey. Sí, estaban bajo el poder del rey, tenían su concejo propio, se regían por una serie de ordenanzas y no tenían sobre ellas ningún tipo de autoridad señorial. Uh-huh. En teoría, para su fortuna. Desde luego que es una realidad totalmente diferente. ¿Qué importancia tuvieron los Sarmiento luego? Porque ¿de cuándo es, digamos, el origen de la actual Álava, ya con la formación de la actual provincia? Cuando decimos eso de hermandad o hermandades, ¿de qué época es? Eso es el siglo XV. Álava estaba formada durante todo el siglo XIV y XV y anteriormente por pequeñas hermandades que agrupaban pues de diferentes villas alavesas. Más o menos, como las actuales cuadrillas. Estaba repartida. Son más pequeñas. Sí, más pequeñas, alrededor de la cincuentena, digamos. Y esas hermandades se fueron agrupando en torno a la Hermandad General de Álava, que era pues una hermandad que agrupaba a toda una serie de hermandades más pequeñas. ¿Dónde estaba ubicada físicamente? ¿Dónde tenían ellos? No era una realidad física. No dependía ni de Cofradía de Arriaga, ni... A veces se ha puesto la Hermandad de Álava como una continuación de la Cofradía de Arriaga, cuando en realidad son cosas bastante, digamos, incluso que opuestas. Porque la Cofradía de Arriaga, que se disolvió en el 1332, era en realidad una cofradía de señores, en la que los señores pues defendían sus intereses a través de la cofradía. No de hermandades. No, eran de señores. Y la Hermandad Alavesa es una asociación, una digamos, de hermandades que va contra los señores. Entonces decir, hay historiadores que lo han comentado, pero no decir que una cosa continúa de la otra, en realidad esto es todo lo contrario. De hecho, en el escudo de la Hermandad de Álava, el lema era en aumento de la justicia contra los malhechores, y los malhechores no hacían referencia a ladrones, a pequeños asesinos, sino los señores alaveses, que eran considerados para esas hermandades, para esas villas, para esos vecinos, como auténticos malhechores que se hacían con su riqueza, etcétera. Uh-huh. ¿Entre ellos los Sarmiento? Por supuesto. Sí, igual los Sarmiento son un caso más, pero lo cierto es que ya al final del siglo XV, la Hermandad General de Álava irá articulando el territorio alavés, dando origen a lo que luego será la provincia de Álava. Parece un movimiento asambleario, parece un levantamiento popular contra los nobles del momento. Parece como el pueblo toma protagonismo y dice, ustedes, ¿por qué van a tener beneficios por encima del resto? Más que el pueblo, cuando hablamos del pueblo, sí que también los campesinos fomentaron esas hermandades, pero sobre todo son las élites de esas villas
que ven que su capacidad de crecimiento se ve frenada por esos Que no son nobles. por esos señores, sí, sin ser nobles, pero ya con una cierta capacidad económica, etcétera. Y sí que es cierto que la Hermandad de Álava es una muestra de esa resistencia antiseñorial, de ese movimiento contra los señores. Ujú. Y por lo tanto nos has situado en el siglo XV como Sí. el origen de Álava. Sí. ¿Por qué Treviño queda al margen? Porque has dicho el conde de Treviño y Mm. todavía hoy se le llama al enclave el condado de Treviño. ¿Qué Mm. papel tuvo en que ahora mismo, cuando vemos los mapas del Estado español, Hay un agujero, ¿no? ese agujero negro? Pues, como hemos dicho antes, el condado de Treviño formaba parte de los señoríos de los Manrique, que era uno de los linajes principales no solo de Álava, sino de Castilla. Eran pues condes de Treviño, y se supone que su poder era tan grande que logró impedir que ese condado de Treviño, ese agujero, pasara a formar parte de la Hermandad de Álava. Vamos, así como otras hermandades consiguieron salvar las resistencias, me imagino, por ejemplo, de los Sarmiento, a crear la hermandad de Álava, en el caso de Treviño no consiguieron salvar esa resistencia del conde del lugar, ¿no? Eso es. Allí mandó el señor. Claro, pues si en vez de solo el Manrique, que igual lo hubiera conseguido, pues también el Ayala, por decirlo así, en la zona de Salvatierra, pues igual tendríamos ya dos agujeros en Álava en vez de uno. Pero la verdad es que fue solo el Manrique el único de los señores alaveses que consiguió que su territorio no entrara a formar parte de la hermandad. Y de ahí pues viene nuestro agujero actual. Uh-huh. Se crea la hermandad de Álava y pierden poder los señores, las familias nobles, como estos condes de Salinas, los Sarmiento. La verdad es que ellos, a pesar de que la hermandad de Álava se creara y consiguiera frenar en alguna medida su poder sobre los señoríos, no lograron que las villas dejaran de formar parte de esos mismos señoríos. Los Sarmientos siguieron con Salinas de Añana, siguieron con Peñacerrada, con La Gran, con Ocio, con La Bastida, y con sus fuentes de renta, pues con la guerra en la zona sur, con la sal en la zona de Valdegovía. Simplemente, pues, digamos que su capacidad de crecimiento se vio frenada, pero tampoco es que, vamos, la nobleza sigue siendo poderosa hasta hace 4 días, podemos decir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta, dices, 4 días? No, pues al final la casa del conde de Salinas fue absorbida por la casa de Alba. Ahora mismo, sí. Sí, cuando te he puesto esta cara me dices sí. Al final, o sea, la duquesa de Alba. Los Los pequeños títulos de todo el estado, al final, si familias como la Alba arrastran una larga lista de títulos... Me estoy poniendo malo, porque a ver, los Sarmiento, estábamos en Salinas de Añana, de repente ha salido la Alba, que todos conocemos, y luego también has dicho condes de Salvatierra, y el hijo de la duquesa no es conde de Salvatierra. A ver, sitúame del Álava, de la hermandad del siglo XV y XVI, hemos saltado de repente a Lola y lecturas. A ver, sitúame. No, pues al final la nobleza es muy endogámica, tiene mucha tendencia no, solo se casan entre ellos. Entonces al final se da la nobleza y la realeza. ¿Eh? La nobleza y la realeza. Sí. Esto el pintor Goya sabe un rato. Sí, bien, sí, esas caras son por algo, ¿no? Sí. Exactamente. Bien, pues... entre ellos. Los pequeños títulos pues son absorbidos por casas mayores. Entonces, por ejemplo, primero, cuando el conde de Salinas se casó con una duquesa de Híjar, de una zona de Teruel, pues la duquesa de Híjar, al ser más poderosa, absorbió el condado de Salinas y pasó a ser un titulito más en su larga lista. Cuando Híjar emparentó con Alba, pues igual, Alba era más poderosa y su ducado de Híjar, su condado de Salinas y sus títulos de varias decenas, pues pasaron a engrosar la lista de la actual casa de Alba. Y así cuenta con varias decenas de títulos en sus... Sí, decenas y centenares. Porque claro, así, granito a granito, se hace con toda la península. Que le pregunten si no a la duquesa, a ver si sabe cuántas propiedades tiene, cuántos terrenos tiene. Le conocen desde luego bien en la Unión Europea por las ayudas que recibe. ¿Y lo del conde de Salvatierra? ¿Tiene que ver el conde de Salvatierra, el hijo de la duquesa de Alba, con Álava? Sí, porque también el Salvatierra, que estaba en manos de los Ayala,
pues al final también acabó engrosando la lista de títulos de la Casa de Alba. La Casa de Alba empezó siendo la Edad Media, hoy es un ducado, ya es duquesa, pero en la Edad Media era primero un señorío sin título, luego un mero condado como podía ser de Salinas, luego ya fue creciendo a ducado, etcétera, y poco a poco fue creciendo, pero en origen es una casa noble más. Sí, sí, granito a granito. Sí, poquito a poco. Sí. ¿Qué es un ducado? Porque has dicho ducado, ¿cuál Sí, es la pues diferencia? al final, Condado, ducado. Digamos que en la lista de títulos importantes, el primero es el ducado, luego el marquesado y luego el condado. Entonces, digamos que... Vamos, que es mejor ser marqués que conde. Y mejor ser duque que marqués. Perfecto. Entonces, y a veces los duques hasta hacen países, porque no sé, se me viene ahora a la cabeza el ducado de Luxemburgo, ¿no es? Pues puede ser, ahora no estoy seguro, pero puede ser. Y al final, pues son títulos que luchan por obtener de la monarquía. Los monarcas a cambio de servicios se los ceden, y ahí pues los Velasco, por ejemplo, eran duques de Frías y condes de Haro, o sea que pueden agrupar en el mismo apellido varios títulos, como el caso de Alba que hemos dicho, que aparte de subvenciones de la Unión Europea, pues ya por títulos no recibe nada, pero... Y en Vitoria no tuvieron los Sarmiento ninguna influencia, no tienen palacio, no tienen relación con la capital. La relación yo creo más importante y que incluso hoy queda testimonio es María Sarmiento, hay un refrán a la vez bastante conocido, pues que se casó con Fernán Pérez de Ayala, con el hijo del canciller, del que el año pasado celebramos el aniversario, y María Sarmiento y su marido, Fernán Pérez de Ayala, fundaron el Hospital de Santiago, el actual Hospital de Vitoria, que no antes se estaba casaban, en otra zona. No se casaban con ninguno, porque claro, los Sarmientos se casan con una Ayala. Sí, y pagándolo caro. Quiero decir que al final casar a una hija en la Edad Media era algo carísimo. Y así que los Ayala y los Sarmiento al final tienen relación con el Hospital Santiago. Sí, fueron los fundadores. Se supone que la leyenda dice que María Sarmiento en su palacio a la noche recibía la visita de un niño llorando siempre, y ella lo interpretó como que Dios le pedía que fundara un hospital que no era simplemente un refugio de enfermos, sino también pues para pobres, huérfanos, etcétera. Y de hecho hoy en la entrada al Hospital de Santiago hay una placa que pone: este hospital fue fundado por Fernán Pérez de Ayala y María Sarmiento. Sí. Antes estaba en lo que hoy es el actual edificio de Correos, Nuestra Señora del Cabello se llama el hospital, y ahora está pues donde todos saben. La calle se llama así. La calle todavía se llama así porque así era el nombre de la Virgen a la que dedicaron un hospital. No sé si es tan diferente la sociedad, creo que sí, que la sociedad actual poco tiene que ver con esta sociedad, pero lo que es cierto también es lo que has comentado, hasta hace 4 días, o incluso no 4 días, porque los grandes de España y todas esas cuestiones y esos títulos todavía siguen existiendo. Sí, de hecho está todavía la leyenda esta de que si se encontraran la reina de Inglaterra y la duquesa de Alba, pues tendría que arrodillarse la reina de Inglaterra porque tiene menos títulos que la duquesa, etcétera. Este mundo de la nobleza todavía mueve interés entre cierta parte de la población y desde luego dinero y exclusivas. Desde luego que no has podido ser corresponsal, no has podido vivir cómo era Salinas de Añana en aquel momento, cómo eran los Sarmiento, qué relación tenían con el pueblo. Te quiero decir, para hacer y para comentar lo que estamos comentando, para hacer la tesis, para tener estos conocimientos, has tenido que ir a los archivos. ¿Quién escribía esos archivos? Porque claro, es muy diferente si escribe la historia, por ejemplo, de 2007, lo ocurrido en Álava, si la escribes tú, así la escribo yo. Yo puedo escribir una historia totalmente diferente a la tuya. ¿Quiénes escribían esos archivos? Lo bueno de la documentación que manejamos es que esa documentación no tiene una voluntad histórica. No es que haya gente... Lo que nosotros miramos, en el caso de las crónicas, sí que es un cronista que escribe lo que está pasando en sus años. Pero la mayoría de los documentos que los historiadores analizamos son documentos sin voluntad histórica. Esto es, pues que el rey de Castilla elabora un documento donando la villa de Salinas al Sarmiento, no lo hace con una voluntad de que eso se sepa años después, sino para que el Sarmiento tenga un documento que acredite que esta villa es mía. Como algo notarial, ¿no? Exacto. Igual que si ese Sarmiento luego vende a otro noble unas propiedades, nosotros tenemos ese documento para hablar de ello, pero no es un documento con una voluntad histórica que pueda ser falseada ni nada. Sin duda, yo creo que lo más interesante, la documentación más interesante de la Edad Media es la que procede de los pleitos.
está conservada en la Chancillería de Valladolid y digamos que son pues procesos judiciales entre el conde con otros nobles, entre el conde con sus campesinos, entre diferentes personas, y entonces muchas veces esos pleitos tienen todavía conservados los interrogatorios. Entonces se pregunta a los vecinos de los pueblos bajo el dominio del conde Salinas y bajo de cualquier lugar de Castilla y de Álava, pues qué opinan del asunto que se trata en ese pleito. Entonces, como dice un profesor mío, es lo más parecido a ponerle a un hombre del siglo XV un micrófono en la boca. Porque en realidad el que transcribe ese documento está escribiendo lo que el otro le está diciendo. Entonces tenemos ahí lo que, por ejemplo, Fernando Pérez de Ciriza opina en el siglo XV sobre el conde de Salinas. Y son documentos ciertamente muy interesantes. Sobre presencia del euskera o algún comentario sobre lengua vasca o vascuence, ¿aparece algo en toda esta documentación que has estudiado? Aparecen muy pocas referencias. Hay una bastante bonita, curiosa, y es a propósito de todo este control del tráfico de sal que llevan a cabo los guardias de la sal, etcétera. En 1501, en Ariñez, los guardias de la sal se enteran de que hay una persona que está vendiendo sal ilegal procedente del río de Navarra en la parroquia de Ariñez. ¿En qué año has dicho? 1501. Muy cerquita de Vitoria, Ariñez. Sí. Y entonces van allí los guardias de la sal y piden que esa mula pues les sea entregada porque están incumpliendo la ley. Con sus sacos de sal. Con sus sacos de sal. Y entonces el cura de la parroquia, a todo correr, mete la mula dentro y ante el escándalo de los guardias de la sal, que se quejan de que están incumpliendo la ley, el guardia sube al campanario con el privilegio del rey en la mano gritando ay del rey que no cumple los privilegios del rey. Y entonces el testimonio de los testigos dice cómo cuando el guardia de la sal oye que dicen en vascuence que hay que matarle al guardia de la sal, como él tiene que saltar desde la espadaña de la campana de la torre hacia abajo para huir de los de Ariñez que se lo quieren cargar. 1501 Ariñez. Sí. Y es la única referencia que hablan del vascuence, como dice la documentación, como idioma hablado entre los del lugar para ir contra un funcionario del conde de Salinas. Egoy, pues le hemos dado un pequeño repaso al trabajo realizado. ¿Y ahora qué? Un historiador, un joven, decías 27 años, sí, al principio de la entrevista, que ha realizado la tesis. ¿Ahora qué? ¿Dónde estás trabajando? Pues yo he estado haciendo la tesis con una beca del gobierno vasco de 4 años, pues que me ha permitido trabajar muy centrado en la tesis sin preocupaciones. Y ahora esa beca se ha acabado y estoy pues de profesor de secundaria. Estuve 4 meses en Jesús Obrero sustituyendo a otra profesora de historia. Ahora empiezo otra vez en Mercedarias para unos pocos días, pues tirando, sin nada estable ni que se le acerque. ¿Objetivo? ¿Poder escribir? ¿Poder enseñar? ¿Poder estudiar? La verdad es que lo que a mí siempre me ha gustado ha sido la docencia, la enseñanza. Y luego se abrió esta oportunidad con la beca de hacer una tesis y tal, y la he aprovechado, pero estudiar historia y todo siempre estuvo orientado para mí desde el punto de vista de luego yo enseñarla a los chavales. ¿Por qué la historia siempre se centra en lo ocurrido hace siglos y no se explica lo ocurrido, por ejemplo, pues no sé, por ponerte uno, el 3 de marzo de 1976? Me imagino que los libros en la actualidad también en la enseñanza, cuando llegan al siglo XX y demás, ya, bueno, y ahora tenemos hoy la lección D y le hemos dedicado 300 lecciones a la Edad Media y una a lo más cercano. Sí, la verdad es que el problema es que nunca se cumplen los temarios en la docencia y siempre lo más cercano toca al final y casi nunca se llega. Y sería muy interesante pues que los chavales y la gente que está empezando a estudiar pues tuvieran conocimiento de lo que ha pasado. ¿Crees que es eso? ¿O no será que es más complicado y más comprometido explicar lo ocurrido hace 30 años o 40 o 50 que lo que ocurrió hace 600? Bueno, para un profesor probablemente sea bastante más complicado explicar lo que ha pasado hace 20 años que lo que ha pasado hace 500. Porque probablemente tenga que posicionarse en algo
en lo que no hace falta hacerlo hace 500 años. Pero no sé, hombre, igual algún chaval puede ir a casa diciendo, mira lo que me ha dicho este profesor sobre el 3 de marzo y que el padre le monte un pollo al director del colegio por lo que dice ese profesor. Pues no, eso puede pasar perfectamente. Entonces, el padre puede ser o del sindicato vertical o del sindicato que estaba en la clandestinidad en el momento. A eso me refiero. No, pero sí que hay gente que se está dedicando a investigar. Precisamente el 3 de marzo también es un tema que un compañero de la universidad está trabajando sobre él, y yo creo que no sé, no quiero pensar mal, no creo que no se dé simplemente porque me interesa, sino porque espero que sea porque no da tiempo. ¿A ti te interesa más lo lejano, digamos, que lo cercano? ¿La Edad Media, por ejemplo, que la contemporánea? Yo estudié la Edad Media porque me parecía, dicho así un poco en plan, porque me parecía muy bonita, así dicho simplemente, y porque la conocía muy poco. Y sin embargo, la contemporánea, pues siempre me ha interesado, y yo creo que tampoco uno puede estudiar la Edad Media apartándose del presente. Yo creo que el presente hay que tenerlo siempre presente, nunca mejor dicho, porque con los ojos que tú ves en la actualidad también puedes ver lo que pasó hace 500 años. Mira, nos ha llevado la Edad Media Salinas Dañeno, nos ha llevado la Duquesa de Alba. Por ejemplo. No, sí que es cierto, que el que conoce bien la historia conoce también mejor el presente. Parece un tópico, pero muchas de las cosas que hemos hablado hoy, por ejemplo, del condado de Treviño, pues mucha gente no sabe por qué hay ese agujero en el mapa del tiempo cuando hablan de Álava. No es una cuestión de Burgos, ni de Álava, ni de luchas entre Burgos y Álava, claro, sino un conde que resistió. Un conde que resistió y que, pues eso, conocer el origen de un conflicto como ese, pues yo creo que es importante. Egoy Urzelay, historiador, autor de la tesis Los Sarmiento, los condes de Salinas. Además es socio hoy de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos. Pues Egoy, suerte, que esas sustituciones de días se conviertan en contratos, desde luego, mucho más amplios en el tiempo, que tengas posibilidad de enseñar a los más pequeños, a los jóvenes, y también de estudiar y de seguir profundizando en el conocimiento de la Edad Media, por ejemplo. Egoy Urzelay, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batean, non eta Radio Vitorian. Urte berrian.